Buenos días a todos. Eso, muy bien. Qué alegría verlos a todos y qué bueno reunirnos, congregarnos esta mañana, cantar y adorar a nuestro Dios. Qué bueno vernos, saludarnos, orar unos por otros, apoyarnos. Excelente, eso es ser iglesia de Cristo. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a hacer un recorrido por todo el libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios más famosos en el mundo entero, uno de los más leídos, de los más estudiados. Este Evangelio, Juan dijo que fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces vamos a hacer un recorrido por el Evangelio de Juan mirando a Cristo. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 1. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este primer capítulo encontramos a Cristo con el título de ¿qué? ¿De qué? El Verbo. El Verbo significa la palabra de Dios, el Logos, la revelación de Dios, Dios mostrándose al hombre. Cristo es Dios mismo entre nosotros y tiene ese gran título, el Verbo de Dios. Él se ha revelado. Dios se ha revelado a través de Cristo. Dios es cercano a nosotros a través de Cristo. Cristo vino y vino para revelarnos al Padre. Jesús dijo que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Jesús dice que el que lo escucha a Él, escucha al Padre. Entonces Jesucristo es el Verbo de Dios. Pasemos al capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 dice: esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En el capítulo 2 encontramos a Cristo haciendo señales. Esta es su primera señal en el evento de Caná de Galilea en una boda. ¿Qué hizo? ¿Qué milagro hizo en la boda? ¿A quién le gustaría tener a Jesús de invitado en todas las bodas? Para que convirtiera agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino y dice aquí esta fue su primera señal y el comienzo de sus señales, y los discípulos creyeron en él al ver todas estas señales que Jesús hizo. Entonces vemos aquí a Cristo como el hombre poderoso, el hombre que es capaz de hacer milagros y señales. Pasemos al capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 dice: este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras le aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Versículo 12. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo entonces van a creer si les hablo las celestiales? Y este es el evento de un hombre llamado Nicodemo, un gran religioso, un fariseo, que fue a visitar a Jesús de noche. ¿Y cómo lo llama? Le dice: maestro, rabí, sabemos que tú eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces tenemos en el capítulo 3 a Cristo como el gran maestro, el que revela, el que enseña, el que instruye. Jesús dijo más adelante: si les hablo cosas materiales y no me creen, ¿cómo sería si les hablo las espirituales?
En Jesucristo está toda la sabiduría. Jesucristo puede enseñarnos todos los secretos y todas las cosas que todo hombre necesita saber. Él es el gran maestro. Pasemos al capítulo 4, versículo 10. 4:10. Jesús dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota la vida eterna. ¿Qué es Cristo aquí? La fuente del agua de la vida. La fuente del agua. Este capítulo 4 es el encuentro de Jesús con la samaritana en un pozo en medio del desierto. Y una mujer viene para buscar agua y Jesús le pide a ella agua. ¿Me puedes regalar un poquito de agua que saques del pozo? Y aprovecha Jesús eso para decirle: si tú supieras con quién hablas, me pedirías agua y yo te daría agua que quitaría tu sed. Y habría en ti una fuente de agua que se convertiría en un manantial dentro de tu corazón que brotaría para vida eterna. Y Jesús acá se presenta entonces como la fuente del agua de la vida. Pasemos al capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 dice: levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era día sábado de reposo. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Como el gran sanador, el gran médico. Aquí este evento es una persona, un paralítico. Y Jesús le ordena al paralítico: levántate, ponte sobre tus pies y anda. Y el paralítico se levantó y quedó sano inmediatamente. Y aquí nos vemos en capítulo 5 Cristo como el gran sanador, el gran médico. Pasemos al capítulo 6, versículo 35. 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, el que en mí cree nunca jamás volverá a tener sed. ¿Cómo se presenta Cristo? Como el pan de vida. El pan de vida. Una multitud había venido, había seguido a Jesús y todos tenían hambre y Jesús hizo un milagro delante de ellos. Unos poquitos panes y unos poquitos peces los bendijo y los repartió entre la multitud y todos comieron y sobraron canastadas de comida. Eso se llama el famoso milagro ¿de qué? De la multiplicación de los panes. Y Jesús aprovechó eso para decir que yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice que Él es el pan de vida? Quiere decir que Él suple absolutamente toda la necesidad del ser humano. Jesús es el pan de vida. Y Jesús dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no volverá a tener sed jamás. Pasemos al capítulo 7, versículo 37. 7:37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él, porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Cómo encontramos a Jesús acá? Otra vez, ¿como qué? La fuente del agua viva. Y Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es como una fuente espiritual, como cuando uno tiene una sed tremenda, necesita tomar un vaso de agua para calmar su sed. Y Jesús dice: yo soy esa fuente de agua, vengan a mí y beban. Y si beben, de su interior brotarán ríos de agua viva, fuentes de agua viva. Y con esto dice acá que se refería
al Espíritu Santo que íbamos a recibir, que iba a darnos agua viva. Pasemos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oírlo estos se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que seguía aún allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ni yo, nadie, Señor, le dijo ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí tenemos a Jesús como ¿qué? Esta mujer era una mujer que había sido encontrada en adulterio y fue traída, y en la ley decía que cuando un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, deberían ser apedreados delante del pueblo para quitar ese pecado de el santo pueblo de Dios. Y le están diciendo a Jesús: ¿qué hacemos con la mujer? ¿La apedreamos? Para tentar a Jesús, para poner a prueba a Jesús. Y qué respuesta tan tremenda la de Jesús, ¿no? El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y dice ahí que se fueron desde los más viejos hasta los más jovencitos, se fueron retirando, hasta que quedó Jesús solo con la mujer. Y Jesús le pregunta: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer, ¿qué dice? Ninguno, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús fue el que dio la ley de apedrearla, porque Él es el autor de la ley. Él es Dios. Y sin embargo, en este momento, ¿qué le dice a la mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peque más. ¿Cómo encontramos a Jesús? Como el juez, pero un juez ¿qué? Compasivo. El juez compasivo, un juez perdonador. Aunque Él es el juez que viene que puede declararnos culpable y condenarnos, sin embargo, Él vino a salvarnos. Él no vino a condenarnos, sino vino a salvarnos. Y por eso se muestra acá como el juez compasivo. Pasemos al capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 39. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que no ven se queden ciegos. ¿Cómo se presenta aquí Jesús en capítulo 9? La luz del mundo. Jesús vino para iluminar el mundo que está en tinieblas por causa del pecado. Él dijo: mientras tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Pero más adelante leímos que Él vino para juzgar a este mundo también. Aunque vino para salvarlo, vino para juzgar, pero ¿para salvar a quiénes? A los que crean. Porque dice acá, para que los ciegos vean. Estas palabras las dijo Jesús en el evento en que Él hizo un gran milagro. ¿Qué milagro hizo? Sanó un ciego de nacimiento. Delante de todos sanó un ciego de nacimiento, y aprovechando ese milagro, entonces declaró diciendo: yo soy la luz del mundo. Y los ciegos ven, pero los que creen que ven serán cegados. Y ese es el juicio de Dios. Que los que rechazan a Cristo y creen que saben y ven, ellos serán cegados. Jesús, la luz del mundo. Pasemos al capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. ¿Cómo se presenta aquí Jesús? Como Él, el buen pastor. Y nosotros las ovejas. ¿Qué provee el pastor a las ovejas? Todo. Cuidado, protección, alimento, hasta el punto que si una oveja está en peligro de ser comida por un oso o por un león, ¿qué hace el buen pastor? Se enfrenta al oso y se enfrenta al león. Y eso fue lo que Cristo hizo al venir aquí a morir por nosotros las ovejas para rescatarnos. Y hoy es nuestro buen pastor que nos cuida. Capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Dice:
Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Versículo 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y contestó Jesús. Aquí se presenta a Cristo como ¿qué? Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Este es el evento, capítulo 11 es el evento cuando Cristo hace un milagro tremendo. ¿Cuál? Resucita a Lázaro después de que había pasado ya 4 días de muerto. Lo resucita. Y entonces Jesús aprovecha para declarar: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y más adelante leímos: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesucristo es la resurrección. Él es la vida para todos nosotros. Pasemos al capítulo 12, versículo 13. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Entonces encontraron un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. ¿Cómo se presenta Cristo aquí? ¿Cómo? El rey de Israel. Toda nación, todo pueblo necesita gobierno, necesita un rey justo, un rey que administre justicia, un rey que dé protección, un rey que dé todo lo que en Colombia nos hace falta. Pero Cristo se presenta aquí como el rey de los hombres, de sus siervos, de los que lo siguen. Pasemos al capítulo 13, versículo 4. ¿Están anotando, no, todos los títulos de Jesús? ¿Sí o no? Ok. 13, versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Cómo se presenta Cristo aquí? ¿Como un qué? Un siervo, lavando los pies de los discípulos y animándonos a nosotros que también aprendamos de Él y nos aprendamos a lavar los pies los unos a los otros. Cristo, el gran siervo humilde, que viene a lavarnos. Pasemos al capítulo 14, versículo 1. No se angustien, dijo Jesús, confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 16. Yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Cómo se presenta Cristo aquí? Como un consolador, que si se va a enviar otro consolador. Pero Cristo es el gran consolador que nos dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Pasemos al capítulo 15, versículo 1. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo se presenta Cristo? Como la vid verdadera. Como un árbol, un tronco de la vid y nosotros las ramas. Y las ramas dependen totalmente de la vid. Entonces se presenta a Cristo como la vid y nosotros nuestras vidas dependiendo 100% de Cristo. Si somos cortados del árbol, ¿qué pasa con una rama cortada del árbol? Se muere. Y así nosotros, nuestra vida depende 100% de Cristo como la vid. Pasemos al capítulo 16. ¿Qué tal este paseo que estamos haciendo por el Evangelio de Juan? Capítulo 16, versículo 20. Jesús dice: ciertamente les aseguro
que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Esto por qué Jesús dice esas palabras? Porque Él ya va a ir a la cruz. Y Él está diciendo, ustedes van a llorar y a sentirse tristes cuando me vean muerto. Y mientras ustedes lloran y están tristes, ¿el mundo qué? Se alegrará. Los fariseos, los soldados se alegrarán de haberme matado. Versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cómo se presenta Cristo? Como el príncipe de la paz, el gran vencedor, el que viene para darnos victoria y paz. Yo les he dicho que ustedes tendrán en el mundo aflicciones. Son inevitables las aflicciones. Pero Jesús dice, pero tranquilos, en mí pueden hallar paz, porque yo he vencido al mundo. Capítulo 17, versículo 15. Dice, capítulo 17, versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está orando al Padre. En el capítulo 17 se encuentra la gran oración de Jesús. Y Jesús, ¿qué está haciendo? Está pidiendo por nosotros. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes, los protejas del maligno, del malo. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Jesús está pidiendo que los creyentes sean apartados del mundo. Santificados quiere decir apartados del mundo en la verdad de Cristo, en la palabra de la verdad. ¿Cómo se presenta Cristo acá entonces? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué está haciendo? Orando. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Como el gran intercesor. El gran intercesor está orando por nosotros. Capítulo 18, versículo 36. Aquí está Jesús frente a Pilato. Y le responde a Pilato, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dices que soy rey. Yo para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Como el rey, pero de un reino celestial, espiritual. El rey celestial. Se presenta Jesús aquí en capítulo 18. Pasemos a capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahora lo vemos ¿dónde a Jesús? En la cruz, clavado por nosotros, en medio de ladrones, entregando su vida por nosotros. Y allí le vemos en el capítulo 19 como el Salvador crucificado por nosotros. Capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Versículo 8. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿Cómo lo vemos aquí a Cristo? Como el vencedor, el conquistador de la muerte. Venció la muerte. Murió en la cruz, capítulo 19, pero en el capítulo 20 lo vemos ¿qué? Venciendo la muerte, conquistando
la muerte. Y finalmente llegamos al último capítulo, capítulo 21, versículo 15. Jesús está resucitado con sus discípulos en la playa y dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué le dolió tanto a Pedro que le preguntara 3 veces? Porque 3 veces le había negado. Le había negado. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí con Pedro? Restaurándolo, ya que lo había negado 3 veces por situación de la presión, por el miedo que tenía, por todas las cosas que había pasado. Pedro, que había dicho, yo, Señor, entregaré mi vida por ti, lo había negado 3 veces, pero ahora Jesús resucitado, después de desayunar ahí en la playa, pescado a la brasa, caminan por la playa con Pedro y Jesús hace ese ejercicio. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y claro, yo creo que Pedro por fin entendió. La tercera vez me está preguntando 3 veces si me ama. ¿Y qué está haciendo Jesús? ¿Está qué? Restaurando a Pedro, ayudándolo a Pedro. Y le encarga y le dice, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ahora te he llamado, ya caíste, yo te restauro, porque ahora vas a ser un gran pastor. Ahora vas a ser. Entonces, ¿cómo tenemos a Cristo acá? El restaurador del caído. Repasemos rápidamente todos esos títulos. Tenemos a Cristo en el capítulo 1, el verbo de Dios, la revelación. Tenemos en el capítulo 2 al hombre poderoso y glorioso. Tenemos en el capítulo 3 al maestro divino que provee instrucción. Tenemos en el capítulo 4 a Jesús como la fuente de agua viva que da satisfacción al hombre. Tenemos en el 5 el gran médico que provee sanidad. Tenemos en el 6 el pan de vida, que es el que provee sustento. En el capítulo 7 el agua viva, que da abundancia de vida. En el capítulo 8 el juez compasivo, que produce perdón. En el capítulo 9 la luz del mundo, que ilumina al hombre. En el capítulo 10 el buen pastor, que provee pastoreo y cuidado. En el capítulo 11 la resurrección y la vida, que nos da esperanza, nos llena de esperanza hacia el futuro. En el capítulo 12, el rey de Israel, que nos trae un gobierno justo. En el capítulo 13, el siervo humilde, que se humilla para servirnos y nos enseña a servir. En el capítulo 14, el gran consolador, que nos trae consuelo, palabras de ánimo. En el 15, Jesús, la vid verdadera, que hace que nuestras vidas sean fructíferas. En el capítulo 16, el príncipe de paz, que ha conseguido la victoria sobre el mundo. En el capítulo 16 lo vemos como el gran intercesor, que nos da cubierta espiritual, intercede por nosotros. En el capítulo 18, el rey celestial, el rey del reino celestial, que nos lleva a la eternidad, que nos promete el reino con él. En el capítulo 19 vemos al Salvador crucificado, que nos da la salvación. Y en el 20, el conquistador de la muerte, que nos da la seguridad de esa salvación. Y en el 21, el restaurador del caído, que renueva nuestras fuerzas cuando caemos. ¿Qué les parece Jesús? ¿Qué les parece Jesús? Vienen las preguntas. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús provee revelación, iluminación, sanidad, sustento, abundancia, perdón, iluminación, pastoreo, esperanza, servicio, consuelo, fruto, victoria, eternidad, salvación, seguridad, restauración. Todo eso lo provee Jesús. Pregunto, ¿eso se encuentra en el mundo?
Tú puedes tratar de buscar la satisfacción, la felicidad, todas las cosas que tú necesitas las puedes buscar en el mundo. Puedes luchar y trabajar duro por tratar de encontrar en el mundo esas cosas y nunca las vas a encontrar. Porque el mundo no te puede proveer nada de eso. El único que puede proveerte de todo eso es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el que puede proveer eso. Por eso necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Viviendo, no solamente creyendo en Él como un Dios, sino aceptándole en nuestros corazones y teniéndole en nuestros corazones. Y si esta mañana hay aquí una persona que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo le invito a que hoy abra las puertas de su corazón y le diga a Cristo: quiero que entres a mi vida, te entrego mi vida, porque yo quiero tener todas esas cosas. Cuando Cristo entra a la vida, tu vida cambia totalmente. Se satisfacen absolutamente todas tus necesidades y encuentras paz, confianza, esperanza, regocijo. Tienes fuerzas para seguir luchando. Aunque las aflicciones siguen, como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús nos da la victoria. Jesús nos da el consuelo. Jesús nos da todo lo que necesitamos, que no podemos encontrarle en el mundo, ni en la carne, ni en nuestras fuerzas. Jesús tiene todo recurso para nosotros y quiere bendecir nuestras vidas. No busques más en otra parte. Búscalo en Cristo. Y si no tienes a Cristo, recíbelo hoy mismo en tu corazón. ¿Qué lugar le estás dando a Cristo en tu vida? Si Cristo es todo eso, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida? En tu vida diaria, mañana lunes, ¿qué lugar le das mañana lunes a Cristo? El martes, ¿qué lugar le das a Cristo en tu vida? ¿O Cristo simplemente es el lugar donde recurrir cuando estoy ya que no puedo más? ¿O Cristo es para los domingos? ¿O Cristo es cuando lo necesite? Como si fuera un bombero que apague incendios. Si Cristo es todo esto, Cristo debería ser preeminente en mi vida. Si Cristo es todo eso, Cristo debería estar presente todo minuto, todo momento, cada instante de mi vida. Cuando camine por la calle, cuando esté en mi trabajo, cuando esté en la universidad, cuando esté jugando fútbol, cuando esté en la iglesia, cuando esté, donde esté. Si Cristo es todo eso, entonces Cristo debería ser preeminente en mi vida, tener el primer lugar. Si Cristo tuviera el primer lugar en mi vida, realmente, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería? Iluminada, instruida, satisfecha, sana, con sustento, con abundancia, con perdón, con pastoreo, con esperanza, con un gobierno justo, con servicio de Cristo, con consuelo, con fruto, con victoria, con eternidad, con salvación, con seguridad y con restauración. Si Cristo fuera preeminente en mi vida todo el tiempo, nos quejamos, sufrimos, estamos descontentos, nos sentimos a veces en el suelo. ¿Y eso es por qué? Porque Cristo no es preeminente. Porque si Cristo fuera preeminente en nuestras vidas, no pasaría nada de esas cosas. Amaría yo mejor a mi esposa, amaría mejor a mis hijos, amaría mejor a mis familiares, tendría mejores relaciones, haría mejor mi trabajo, sería un mejor ciudadano, testificaría de Cristo a todo el mundo entero, saldría con gozo, con alegría. Mi vida sería totalmente diferente. No habrían peleas y gritos en mi casa. No estaría estresado, no estaría manejando por la calle, sino que Cristo controlaría mi vida completa y yo estaría totalmente satisfecho. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Qué lugar le estás dando? ¿Estás conociendo a Cristo cada día? ¿O lo dejas solamente para escuchar de Cristo solo el domingo? En lo poquito que me puedan predicar el domingo, eso es lo poco que conozco a Cristo. Si conoces poco a Cristo, poco disfrutarás de Cristo. Si conoces mucho de Cristo, mucho disfrutarás de Cristo, de Cristo. Yo te invito hoy a que evalúes tu vida y que mires Cristo qué lugar ocupa en tu vida. Si tu trabajo es prioridad,
tienes que quitar tu trabajo como prioridad y poner a Cristo como prioridad. Si el dinero es tu prioridad, tienes que quitar el dinero como tu prioridad y poner a Cristo como tu prioridad. Si tus hijos son tu prioridad, tienes que quitar a tus hijos como prioridad y poner a Cristo como prioridad de tu vida. Si Cristo fuera prioridad, todas las demás cosas funcionarían muy bien. Todas las demás estarían absolutamente en equilibrio. Y Cristo sería, como Pablo dijo, Pablo lo expresó así: Cristo es el todo y en todos. También dijo, ustedes están completos en Él. Y también dijo, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es todo. Cristo es todo. No nos apartemos de Él. No nos apartemos. ¿Qué pasaría si Él caminara con nosotros y nos preguntara, ¿me amas? ¿Qué le diríamos? ¿Me amas? ¿Pero qué significaría esa pregunta? ¿Me amas? La pregunta de Jesús, ¿me amas? Es si estoy poniendo a Cristo como prioridad. Si tú pones cualquier otra cosa como prioridad en tu vida, entonces le estás quitando el puesto a Cristo de tu vida y estás haciendo que tu vida no sea la clase de vida que Dios previó para ti. Una vida, como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién de ustedes está viviendo una vida abundante en Cristo? Wow, veo muy pocas manos. ¿Quién de ustedes está viviendo una vida abundante en Cristo? Que experimenta esa abundancia de Cristo. Veo 47%. A mí me gustaría que todos alzáramos la mano. Sí, estamos viviendo una vida abundante en Cristo, en medio del trabajo, incluso en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias difíciles y también en medio de las bendiciones, en medio de la salud, en medio de trabajo y sin trabajo, como cantábamos hoy. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo es posible vivir una vida de gozo aún en medio de circunstancias difíciles? ¿Cómo es posible? Ya tenemos la respuesta hoy. ¿Cómo es posible? Si Cristo tiene el primer lugar en mi vida y es prioridad en mi vida. Mis hermanos, disfrutemos a Cristo. Él vino para eso. Él vino para disfrutar. Nos estresamos mucho. Y este mensaje me lo estoy predicando yo primero a mí. Nos estresamos mucho. Nos afanamos mucho. Nos cargamos mucho. Nos angustiamos mucho. Y hoy el estrés, la angustia y todo eso está produciendo la mayor cantidad de enfermedades, dicen los médicos. Y seríamos más sanos y más equilibrados en todas las cosas si Cristo fuera preeminente en nuestras vidas. Si Cristo tuviera el primer lugar en nuestras vidas. Les invito a que en un momentico, en parejas de a dos, oren dándole gracias a Dios por lo que Cristo es y pidiéndole a Cristo que sea preeminente en su vida. Y si tú estás aquí hoy y no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito, no en pareja, sino tú solito, que hables con Cristo y le entregues tu vida a Cristo hoy mismo y le recibas a Cristo en tu corazón. Tú lo necesitas urgentemente, tú lo necesitas desesperadamente a Cristo para tu vida. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias por el Señor Jesús que tú enviaste a morir por nosotros. Gracias porque le hemos conocido y Él vive en nosotros. Señor, reconocemos nuestra debilidad y realmente reconocemos delante de ti que somos tontos, buscando donde no hay lo que en Jesús está. Ayúdanos a encontrar en Jesús todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana, a los que nos visitan por primera vez, a los que todavía están sin Cristo. Oro, Señor, que sus corazones sean abiertos por ti, tocados por ti, como lo hiciste una vez con nosotros,
y comprendamos la necesidad de recibir a Cristo. Ayúdanos a poner a Jesús como la prioridad de nuestras vidas, como la persona más importante. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.